Hola querida comunidad Culturicidio, vamos a compartir la segunda parte de los acontecimientos que explican la conformación de la conciencia obrera de los trabajadores del ingenio Las Palmas del Chaco Austral entre 1920 y 1921. Continuamos pues lo que te venía contando, pero antes de leer un fragmento de mi libro de ensayo Épica de lo Imposible, las tres cuestiones que siempre te recuerdo. Canal de YouTube Culturicidio es totalmente gratuito, te invito a suscribirte si es de tu agrado el contenido de los videos, que los compartas y que pongas me gusta. Habíamos hablado de todo lo que sucedía para evitar el acceso de cualquier persona al ingenio del imperio del Chaco Austral. Sin embargo, por intermedio de tripulantes de los barcos que cargaban tanino en los puertos de Formosa, Chaco y norte de Santa Fe, afiliados de la Federación Obrera Marítima, los trabajadores lograron atravesar ese cerco que los mantenía aislados, rehenes, y llegó a Las Palmas el ideal libertador, dice Guido Miranda en Tres Ciclos Chaqueños. Estalla en el transcurso de 1919 una huelga de los obreros de la fábrica que termina con la conquista de la jornada máxima de 8 horas y la mejora de los salarios para, entre comillas, indios y cristianos. Tal era la clasificación que hacía la empresa de sus obreros. No te olvides que en 1919, ante la rebelión, al reclamo de los trabajadores del taller Bacena, se produce la tristemente célebre Semana Trágica en Buenos Aires, que es el primer pogrom, también pogrom en los barrios judíos de Buenos Aires, en especial en la zona de Atlanta, en la zona de Atlanta, sí, de la cancha de Atlanta, en lo que nosotros llamamos Villa Crespo. Un año después, la compañía empieza a no cumplir con lo acordado e incrementa su accionar represivo contra los obreros, especialmente contra los delegados, a quienes sistemáticamente comienza a provocar. El 19 de julio de 1920, La Razón de Buenos Aires informa que el Consejo Ejecutivo de la Federación Obrera Regional Argentina dirigió al Ministerio del Interior una extensa nota que expone la situación creada en los obrajes y establecimientos de Las Palmas con motivo de los reclamos planteados por los obreros desde hace algún tiempo. Denuncia que los directores de los obrajes han armado al personal no plegado al movimiento huelguístico, por lo que se teme que se trata de producir choques con los obreros que han abandonado sus tareas. Un día después se lee en la prensa un comunicado de la Compañía de Las Palmas que explica su posición en el conflicto y pide garantías al Ministerio del Interior por considerar que con el pretexto de las mejoras reclamadas por los obreros se está atentando contra la libertad de trabajo de la empresa. El 8 de agosto, una nueva publicación de la compañía en el mismo diario reitera la presentación al ministro e informa que el conflicto está entrando en una espiral de suma violencia. Desde ese diario, La Prensa, la compañía inglesa trama su campaña difamatoria, la ficción que busca enmascarar lo que está ocurriendo en verdad en su dominio feudal. Por eso, en su edición del 11 de agosto, anuncia que los obreros inician el asalto a mano armada contra los establecimientos de la compañía y que allí tiene lugar un enfrentamiento con varios muertos y heridos. La empresa está apoyada por el gobernador del territorio, Enrique Cáceres, que permite la movilización de brigadas de la ultraderechística Liga Patriótica Argentina, Patota, de cuño nacionalista católico conservador, integrada por los señoritos de las clases más acomodadas y grupos de choque mercenarios concentrados en Las Palmas. Son los principales brazos ejecutores de la masacre. Hasta utilizarán a los caciques mayordomos como el cacique Moreno para enfrentar a los propios obreros indígenas. La declaración del presidente de la sección local de la Liga Patriótica, transcripta en la prensa, confiesa y justifica tal accionar.
en vista de que las autoridades no parecían dispuestas a prevenir los desmanes con que amenazaban públicamente los agitadores, y para resistir el ataque a cientos de exaltados, en su mayoría indios, paraguayos y españoles, fichados de inmigrantes no deseables por las autoridades nacionales. Ese es su discurso, su coartada moral de clase dominante. Por su parte, la embajada inglesa pide garantías para la empresa, capitales y vidas británicas. El ministro del Interior, alarmado por las informaciones del gobernador Cáceres, solicita al ministro de Guerra la adopción de inmediatas medidas para sofocar el movimiento, y este ordena telegráficamente el envío de 40 hombres del Regimiento Nuevo de Infantería el mismo día 10, disponiendo además la partida de una compañía al mando del capitán Gregorio Pomar para el día siguiente. El 12 de agosto la prensa difunde la versión oficial de los hechos. Hace circular que el número de los huelguistas alcanza 2.000, de los cuales 500 estaban armados y se enfrentaron con peones fieles al establecimiento y 28 gendarmes. Ya te conté en otro video que había no menos de 100 o 150 mujeres de la agrupación de la Antorcha que habían cortado palos de escobas para simular que se trataban de armas. Concluye que la revuelta finaliza con la llegada de las fuerzas del ejército, y un día después su corresponsal de Resistencia, vía telegrama, confirma que todo ha terminado y agrega que los soldados recogieron al llegar los restos de 2 indios muertos adictos a la fábrica y los cadáveres de 2 sediciosos dirigentes de la huelga. Ese era su discurso. Días después los medios nacionales olvidarán ese hecho porque básicamente no les interesa el Chaco, salvo como noticia sensacionalista. Les hago una pregunta. ¿Algo cambió? Por estos lares solo podemos leer la verdad en el Heraldo del Chaco, en su ejemplar del 20 de agosto. Así se nos revela que la compañía, después de haber reconocido y aceptado las exigencias de la Federación Obrera de Oficios Varios, luego de la primera huelga, se valió de sus poderosos recursos financieros y políticos para presentar mediáticamente a los obreros federados como elementos perniciosos, preparando a la vez bandas de la Liga Patriótica Argentina con el propósito de desalojarlos del territorio y volver las cosas al estado primitivo, es decir, a la opresión, aniquilando la conciencia, la explotación a través del terror, de la cultura del miedo. Llegan así las provocaciones que culminan con un proceso por injuria a la bandera argentina, promovido cínicamente por ingleses, con la prisión preventiva de muchos trabajadores. Este cuadro de situación precipita la declaración de la nueva huelga que la compañía esperaba para justificar su actuación represiva y obtener la expulsión de sus líderes obreros. José García Pulido, el histórico delegado de la Fora, reprodujo en el Gran Chaco y su imperio Las Palmas un escrito fechado en Las Palmas el 9 de agosto de 1923 y escrito por los trabajadores, que confirma lo que sostiene Heraldo del Chaco. En dicho texto encontramos además que 3 años antes la empresa movilizó toda la policía, gendarmes, guardias blancas y centenares de tobas, chantajeados como rehenes, tal como lo dice en su ensayo Danza en el Viento, Memoria y Resistencia con Elizabeth Vergallo, reuniendo un total de 1.000 hombres armados de Winchester o Mauser que comenzaron a disparar a los trabajadores en huelga. Tras la intimación ensayada por la mañana por el juez de paz, el comisario y varios gendarmes, que mereció el repudio a los obreros enfilados en una trinchera de 200 metros de largo, el comisario obliga a 200 tobas a iniciar el ataque. Nadie supo precisar cuántos murieron en el primer ataque, pero nadie duda de que superaron el centenar. Crisanto Domínguez escribe en Rebelión en la Selva que la lucha tuvo lugar en Zanja Soró y coincide con los testimonios de los lugareños de que fueron las fuerzas al servicio de la compañía quienes produjeron la masacre contra un puñado de obreros que se defendieron como pudieron dignamente, acosados por la fiebre del lucro, una empresa extranjera expoliadora de nuestros recursos naturales, y por el nacionalismo de ultraderecha, conservador y de luego racista y clasista. Y como sostiene Guido Miranda, esa conciencia obrera de la opresión y su lucha consecuente habían sido paridas por el hambre, la sed, la humillación,
el cansancio y el asco de sentirse parias y extranjeros en su propio país. No fue, por supuesto, un hecho aislado. Tantos crímenes y graves delitos contra el patrimonio público del Chaco fueron y son silenciados y justificados como los daños colaterales del progreso para que fuéramos y seamos incluidos en el tren de la historia. El de la forestal y las grandes obrajeros, por ejemplo, que destruyeron enormes extensiones de nuestros bosques nativos y muchas de sus antiquísimas especies. Como te decimos en el primer video, si la historia es la política, la memoria, la política es la historia del presente. ¿Cómo y desde dónde la vamos a escribir? Hasta el próximo video.